bájate de ahí, bájate de ahí. Y toda la iglesia comenzó, así como se están viendo ahorita ustedes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bájate, te digo, te bájate de ahí. Entonces el hombre, para ya no ver lo que la esposa le estaba haciendo, se vino para acá. La Biblia dice, la palabra de Dios dice. Pero cuando se venía para acá, la esposa decía: te bajaste ahí, bájate sin vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque muchos así a veces somos. Vivimos una doble personalidad. Donde mayor testimonio tenemos que dar es en nuestra casa. Que tu esposa diga: yo doy fe y doy testimonio que el hombre que está conmigo es un hombre de Dios. Porque así como predica en la iglesia, así predica conmigo en la casa. Así predica cuando le doy desayuno, cuando le doy almuerzo. Así predica cuando no le plancho la ropa. Porque hay muchos hijos que van de campaña en campaña, pero son rebeldes con sus padres. Hijos ingratos, que el Señor los bendice y todavía dice: hermano, son 300 por culto. Y cuando llegan a la casa, ni siquiera le dan 50 quetzales a su papá y a su mamá para una libra de carne. Se fueron los amenes. ¿Están aquí o se fueron? Es la verdad. Hay hijos que tienen cuenta en el banco, pero no dicen: voy a invertir en mi padre, voy a invertir en mi mamá, voy a dar testimonio. La hermana en la iglesia, poder de Irraba, Irraba, y en su casa es una gran diabla. Así hay muchos metidos dentro del evangelio que todavía no han nacido de nuevo, que no hay frutos dignos de arrepentimiento. Demos testimonio que su mamá y su papá digan: yo doy fe que mi hija es sierva de Dios. Así como canta allá en la iglesia, así vive en la casa. Mi hija es hija de Dios. No le vaya a pasar lo que le pasó a ese pastor, que su esposa le dijo: bájate, te digo, bájate, te digo. Lo que pasa que la noche antes le había dado la esposa y él le había pegado. O sea, en otras palabras, los dos se habían dado. Y estaba predicando y la esposa decía: te bajas, bájate sin vergüenza. ¿Cuántas veces tú estás aquí predicando y tu esposa está allá? Señor, ¿por qué? ¿Por qué es así conmigo, Señor? Porque mi papá no me ama, porque mi mamá es tan violenta conmigo. Porque hay hermanas que en el altar son tan santas, pero en su casa son tan diablas. Desde que se levantan parecen loros, hermano. Y comienzan como aquellas gallinas cuando comienzan, ¿cómo se llama? Cuando quieren poner huevo, hermano. Y comienzan ahí a hacer bulla y a hacer bulla, alegan aquí, alegan allá. Y todo el día pasan alegando. Por todo alegan, por todo pelean, por todo gritan, por todo maltratan. A su nombre. El Señor te dice: tienes que cambiar. Tienes que ser diferente. Tienes que dar testimonio que ya no eres del mundo, ahora eres de Cristo. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y sabe, vea para acá, a pesar de que Elí era un buen papá, sus hijos no siguieron su ejemplo. Samuel fue el profeta del Señor que no se torció y que no se vendió. Lea la historia de Samuel y no encontrará donde diga que Samuel se rebeló contra Dios. No lo hay. Pero en el capítulo 8 dice que los hijos de Samuel se torcieron. Aún siendo él un padre de buen ejemplo. Ahora aquí viene lo doloroso que le voy a decir. ¿Cómo están los hijos de los pastores? ¿Cómo están los hijos del evangelista?
¿Cómo están los